Titulares. Concurso para la renovación parcial del CNE reiniciará. Ministro rechaza que Ecuador sea ruta de producción de fentanilo. 5 toneladas de cocaína entre los indicios de un operativo en Manabí. Más buscados por violación fue capturado en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Muy buenos días. Empezamos contándoles que un tribunal de garantías penales de Riobamba emitió sentencia condenatoria de 29 años con 4 meses de prisión. Adivinemos a qué, Pedro. Buenos días. Dicha sentencia, Katy, fue contra un médico, el cual fue hallado culpable como autor de violación. El hecho se registró en dispensario del Seguro Campesino. Con esta información iniciamos Noticias Soromar. Buenos días, bienvenidos. El juez Walter Macías, quien fue destituido el pasado 15 de septiembre, aseguró para Noticias Soromar que el nuevo intento de destituirlo está relacionado con los vinculados casos de Las Torres. Walter Macías, el juez de la Corte Nacional de Justicia que fue restituido la semana pasada, aseguró que quienes buscan destituirlo tienen razones políticas de por medio. Todo lo que se actúa por parte de los señores Terán y Muñoz a través del Consejo de la Judicatura no es otra cosa más que afianzar lo que ha venido efectuando la estructura organizada que se declaró como culpable en la sentencia en la cual actué con los magistrados Adrián Rojas y Mauricio Espinosa en el caso denominado Las Torres, en los cuales sentenciamos por la acusación que mantuvo la señora Fiscal General del Estado, ¿verdad?, a 11 personas en un grupo estructurado que actuaron en delincuencia organizada, entre los cuales estaba el excontralor Pablo Celi. Incluso indicó que los vinculados en el caso Las Torres también querrían su salida. El señor Esteban Celi de la Torre es quien presenta la denuncia por la cual se me suspende en primera instancia y luego se me destituye. Luego de aquello, actualmente, hace unos pocos días, oh sorpresa, el señor Pablo Flores Cueva, el gerente de Petroecuador, ha presentado una denuncia, pero para tan mala suerte de él, es por los mismos hechos. Y sobre eso, en la, digamos así, justicia administrativa o en el procedimiento administrativo, no se puede volver a presentar sobre los mismos hechos o pretender que se me vuelva a destituir por aquello. Sin embargo, hay una cuestión que llama mucho la atención, que ahora la denuncia no solamente se presenta solo en contra de Walter Macías, sino ahora sobre los otros 2 magistrados, Mauricio Espinosa y Adrián Rojas. Según Macías, lo que se busca con su destitución es redimir ciertos casos para que queden impunes. Es que la estructura organizada del caso Las Torres está afianzada con los vocales del Consejo de la Judicatura, Terán y Muñoz, quienes están actuando con la misma estructura y bajo el delito de delincuencia organizada, ahora en contra de la Corte Nacional de Justicia, para dejar en la impunidad este caso y quién sabe qué otros casos más. Además, para este 22 de septiembre está previsto que se instale la diligencia del caso de los vocales de la Judicatura, que también lo lleva a cabo él. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Consejo de Participación Ciudadana ofreció disculpas públicas y anunció que por orden judicial reiniciará el concurso para la renovación parcial del CNE. Disculpas públicas y reinicio de la convocatoria para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Esas fueron las acciones que tuvo que tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tras una acción de protección concedida por supuestas irregularidades en el proceso que estaba en desarrollo. El magistrado le dispuso al órgano de control regresar a la fase de convocatoria. Además, el Consejo aseguró que internamente han iniciado acciones administrativas para dar cumplimiento a la sentencia, entre ellas dejar sin efecto el acto administrativo por el cual se convocó a este concurso. Por otra parte, la consejera Joana Verde Soto presentó una moción para que se archive la veeduría que revisaría las acciones del Consejo de Participación Transitorio. Anaí Vélez, Noticias Soromar.
Y atención, el CNE aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la segunda vuelta por más de $989.000, incluido el incentivo de alianza que será distribuido para los dos binomios. Recordemos que este fondo permite a los candidatos difundir sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales durante la campaña electoral que inicia este 24 de septiembre hasta el 12 de octubre. Cambiamos de tema. Este 20 de septiembre la Policía Nacional informó sobre la captura de 25 personas que forman parte de una banda que se abastecía de droga en Esmeraldas. Las intervenciones se realizaron en Manabí y Santa Elena. La Policía Nacional interviene con esta operación alrededor de las 2 de la mañana en las provincias de Santa Elena y Manabí. Para que fuera posible desarticular una organización delictiva dedicada al microtráfico y ejecutar la operación Apocalipsis, en la que lograron detener a 25 personas. Realizaron investigaciones durante 6 meses. En incautación de droga tenemos 4 kilos de marihuana, 500 gramos de cocaína, 2 armas de fuego, 11 celulares y 2 balanzas. La institución agregó este 20 de septiembre que esta estructura se dedicaba a delitos como robo de vehículos, porte y tenencia de armas, entre otros. Asimismo, la policía reveló que la banda se abastecía de droga en Esmeraldas. Posterior la movilizaban en vehículos acondicionados hasta Manabí, para así acopiarla y luego distribuirla. Entre los capturados hay integrantes de un grupo de delincuencia organizada, siendo estos los fatales. Así lo indicó Fausto Salinas, comandante de la policía ecuatoriana. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y en Manta, Puerto Viejo, Montecristi y Bahía de Caracas de la provincia de Manabí se ejecutó la operación Gran Jericó 34. Según las autoridades, lograron capturar a 19 personas, las cuales estarían vinculadas al tráfico ilícito de cocaína a gran escala desde Ecuador hacia países de Centroamérica como México y su destino final Estados Unidos. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, entre los indicios hay 5 toneladas de cocaína, 10 vehículos, 9 armas de fuego, $100.000, un lingote de oro, cartuchos y más. En esta operación se realizaron 35 allanamientos en el marco de investigaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas. Las diligencias que iniciaron en enero de 2023 estuvieron a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por otra parte, Juan Zapata, ministro del Interior, aseguró que Ecuador no es una ruta de tráfico de fentanilo, como señaló Top Robinson, jefe de antinarcóticos de Estados Unidos. Nosotros tenemos el único caso reportado de fentanilo y sobre todo hay que hacer una diferencia lo que es el clorhidrato de fentanilo, que es efectivamente la droga que a nosotros nos tiene que preocupar. Tenemos un caso de 107, digamos, ampollas de esta droga en una entrega controlada entre lo que se llama Colombia y Chile. Pero del resto nosotros lo único que tenemos efectivamente son 2 casos de 21 ampollas, pero de citrato de fentanilo, que esto es un tema medicinal, inclusive para enfermedades terminales y de cáncer. No tenemos evidencia, y nosotros cuidamos muchísimo el tema de las rutas, no tenemos evidencia que Ecuador tenga rutas específicamente de este tipo de droga sintética. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más información e interesantes entrevistados, Pedro. Efectivamente, vamos a conversar con el doctor Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura, precisamente sobre los sonados casos de los vocales y también de unas presuntas irregularidades que se están cometiendo en esta institución emblemática de la justicia de nuestro país. Enseguida retornamos. Y es que el Consejo de la Judicatura está en el ojo del huracán y precisamente vamos a conversar con el doctor Wilman Terán. Él es presidente del Consejo de la Judicatura y se encuentra en los estudios de Noticias Oromar. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Buenos días, bienvenido. Y es que el Consejo de la Judicatura
ha venido cometiendo arbitrariedades, irregularidades en sus decisiones, mi querido doctor. Tal es así que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, le ha retirado la confianza a usted precisamente por todas estas decisiones probablemente imprecisas, equivocadas, etc. ¿Por qué degradar con estas decisiones la imagen de una institución emblemática de la justicia como el Consejo de la Judicatura y decisiones que han sido catalogadas por el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia como bochornosas, utilizando un poco el mismo término del presidente? Interesante. Pues el único que puede determinar que una decisión es arbitraria, es bochornosa, como usted lo ha dicho, no es precisamente el señor Iván Saquicela. Ninguna otra persona o función del Estado puede interferir en la función del Consejo de la Judicatura. Y además de la confianza se la debo al pueblo y no a un grupo de personas, pues el indicar de que se ha perdido la confianza es la demostración pura de cómo quieren manejar o impedir la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, impedir este paso que estamos dando para entregar un mejor servicio a la ciudadanía, porque justamente por esos impedimentos es que hay citaciones en demora, despachos procesales que se están aletargando. No existe un despacho célere. ¿Y qué es lo que pretenden? Evitar de que la justicia sea pronta y oportuna. Y no solamente él, sino que se mezclan otros actores. Y en medio de ello, de esa mezcla de otros actores, implicaría que son los únicos. Si la Corte Nacional de Justicia es un cuerpo colegiado, es decir, hay varios miembros, no solo uno para administrar justicia. No solamente es la postura que denoten otros funcionarios de otras entidades. Tal vez no será acaso, yo le pregunto, que esto está denotando una delincuencia política organizada. Y si es delincuencia política organizada, pues dediquémonos cada quien a hacer lo que debemos de hacer. ¿Por qué asume que es probablemente una delincuencia política organizada? La cuestión está fácil. Actividades sistemáticas, sincronizadas. ¿De quién o quiénes? Con la finalidad de coartar al órgano de administración y gobierno de la función judicial. Seguiremos entregando ese trabajo a la ciudadanía. Así, por ejemplo, se nota, en Canoa ha pasado un hecho desastroso. Ese hecho desastroso es un ataque contra niñas, niños y adolescentes. ¿Qué está haciendo Fiscalía? ¿Qué creen? ¿Que es un simple caso de pornografía infantil? ¿O acaso no está dentro de las graves violaciones a los derechos humanos? Esa trata de personas, esa esclavitud sexual. ¿Saben lo que es esclavitud? Forzar a otros seres humanos contra la voluntad, hacer cuestiones que están alejadas de la dignidad humana, pero más les interesa ¿qué? Ahí la justicia tiene que actuar con contundencia, siendo implacable, mi doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿le es indiferente a usted, doctor, que el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, le haya retirado esa confianza, aún cuando fue que lo propuso a usted en la terna para que participara en este proceso y hoy ocupe las funciones como presidente del Consejo de la Judicatura? Él no me propuso por su libre voluntad, que lo sepa la ciudadanía. Me propuso por la exigencia que le impuso el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y no respondo de ninguna manera a un grupo de personas. Ni a él ni a nadie. Respondo a la ciudadanía, no ponga la palabra ni a él ni a nadie. Su palabra es nadie, yo respondo a toda la ciudadanía. Ya, perfecto. ¿Por qué entonces la cuestión de insistir a nadie? La ciudadanía es nadie, la ciudadanía es todo un conjunto. No, me refería a esos grupos que usted dice que presuntamente son grupos delincuenciales. Los grupos no etcétera. Son todos. La ciudadanía, somos Perfecto. Todos, nos debemos a la ciudadanía. Vale la aclaración. Pero entonces revisemos algunas presuntas decisiones que han sido adoptadas por el Consejo de la Judicatura y que han sido consideradas como irregulares, inclusive arbitrarias. Por ejemplo, la destitución del caso del juez Walter Macías con 2 votos, ¿no le parece que fue una decisión ilegítima? No, de ninguna manera, y ninguna sentencia ha dicho ello. De ninguna manera, es una decisión que está correcta, acorde a la norma. ¿Qué dijo la jueza? La jueza ha dicho de que había una falta de motivación. La motivación la redacta un vocal, zapatero a sus zapatos, cada quien hace su trabajo. La motivación la practica el área técnica. El cuerpo colegiado es responsable de sus votos.
Claro, pero en función de los insumos que le envía a esa área técnica. Así ustedes es, son los que tienen y que se discernir, decide- determinar si el contenido es o el argumento es válido o no. El ejemplo es sencillo. Ya, si una persona ha matado y se ve que el cuerpo está allí, pues, y hay votos, miran que ha matado. Y si el que redacta ha tenido una cuestión de forma en el camino, no implicará que por eso se le va a ratificar la inocencia. Claro. Es una cuestión distinta. Ahora dígame, usted cuestiona los votos. Yo diré, entonces, ¿esto eliminará la infracción que ha perpetrado la persona que usted ha indicado? Ya. ¿Qué es más importante, los votos o es más importante mi querido la doctor, infracción? pero ¿qué dice la norma? La destitución con 2 votos y 3 abstenciones violenta lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264. Por tanto, se puede considerar como una arbitrariedad. Cuando exista. Lo que usted está diciendo me admira. Quiero saber su fuente. Tengo la fuente de el Código Orgánico de la Función Judicial que dice con 2 votos y 3 abstenciones. ¿Me puede leer la textualidad? No, minoría, esta es una cuestión minoría. diversa. Yo le estoy escuchando algo tergiversado. Ciudadanos. Eso no dice la norma. La norma dice de que para... ¿Se puede destituir con minoría? Es la Sí, pregunta. así es. Dice de que para destituir, ciudadanos, escuchen claramente, para destituir a un magistrado se puede destituir con mayoría. La ley establece 2 clases de mayoría. Mayoría simple y mayoría calificada. Con 3 personas se puede instalar el quórum, son 5. Y de esas 3 personas, ¿cuál es la mayoría? 2 es la mayoría de 3. 2 de 3. Así es. Perfecto, Por aclarado. ello yo recurro, ¿cuál es su fuente? Perfecto. Ciudadanía, infórmese de manera adecuada, evitemos estas cuestiones. Escuchemos entonces las intervenciones que aquí mismo el juez Walter Macía dijo en Noticias Ormar. Adelante, por favor, producción. Es que la estructura organizada del caso Las Torres está afianzada con los vocales del Consejo de la Judicatura, Terán y Muñoz, quienes están actuando con la misma estructura y bajo el delito de delincuencia organizada, ahora en contra de la Corte Nacional de Justicia, para dejar en la impunidad este caso y quién sabe qué otros casos más. Actúan bajo la misma estructura, bajo delincuencia organizada, acaba de decir el juez Walter Macía, que fue destituido y restituido también por 2 ocasiones. No ha sido por 2 ocasiones. En 3 meses. No ha sido por 2 ocasiones. Quiero saber su fuente. Noto que hay una cuestión extraña. Una cosa, informe bien. Una cosa es suspensión, medida preventiva. No se le llama destitución. Bueno, pero son sanciones al final de cuentas. No es sanción. La medida de suspensión no constituye sanción. ¿Por qué dice eso? Y ahora está diciendo una declaración. Es lo que él ha dicho. Si él estima a Helio, tendrá el proceso jurisdiccional donde haya esa intervención. Noto una animadversión, realmente lo noto. No, lo lamento escucharle esto. De ninguna manera. Estoy De tratando todo de corazón formular la lamento. pregunta para que usted responda, mi querido doctor, nada más. Pero por me ejemplo, pone la pregunta otra con de un las sesgo arbitrariedades. anticipado. Pero entonces usted tiene que aclarar nada más. Le estoy aclarando. Ya, perfecto. Entonces, aclarado el tema, continuemos. Otra de las presuntas irregularidades que se ha cometido es que usted ha convocado las sesiones a altas horas de la noche, incluso en las madrugadas. ¿Esto atenta o no con el principio de publicidad y de transparencia? El convocado con todo el proceso de depuración de más de 65 casos. ¿Este es el que les preocupa? Más de 65 destituciones frente a apenas 20 destituciones que han pasado en todo el ejercicio fiscal 2022 y 65 que las practico porque estoy depurando, estoy luchando contra la corrupción. Y por eso convoca sesiones en horas de la madrugada, de Sí, la noche. y no solamente temas disciplinarios, incluso administrativos. El Consejo de la Judicatura trabaja las 24 horas del día. Trabajamos en todos esos temas. ¿Cuál es el objetivo de mantener sesiones reservadas? No hay sesiones reservadas oculta? de ninguna manera. No hay sesiones reservadas. Lo que existe es que se corta la publicidad, se corta la comunicación, la transmisión pública. Sesión reservada es cuando se trata temas de seguridad nacional. Un ratito, hay una tergiversación terrible. Enderecemos la forma de entender la cosa. Una cuestión es sesión reservada, sesión confidencial y cortar la transmisión pública. La misma legislación establece aquello para evitar el linchamiento mediático por los casos que se está tratando de disciplinarios.
No existen sesiones reservadas de ninguna manera. Es decir, que las sesiones del Consejo de la Judicatura no van a ser públicas. Le invito a que observe la última sesión. Creo que fue el día martes a la 1 de la tarde. Ese día martes se hizo públicamente la aclaración de aquello, e incluso con los audios de quienes mocionaban que se corte la transmisión y aclarando que jamás se estaba refiriendo a sesiones reservadas. ¿Qué hay de cierto que la sesión del 19 de agosto, que se destituyó al juez Walter Macías y que fue virtual, no refleja lo grabado? ¿Quién o quiénes manipularon la grabación? ¿No si refleja lo grabado? Sí. Hay una investigación de Helio. Allí van a determinar si hubo corte o no hubo corte. Entonces, ¿qué hay de cierto? Que se está haciendo una satanización y una especulación inadecuada con corta o nada de información. La verdad se la dice de manera frontal. No existe nada que ocultar ni temer. Perfecto. De 2021 a 2025 hay un presupuesto de 65 millones de dólares que se lo está invirtiendo por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Me confirma si esa cifra es así o no? Entonces, considerando eso y teniendo ese presupuesto, ¿por qué ha solicitado un nuevo presupuesto de 265 millones de dólares para la función judicial? Y lo hizo, de acuerdo a mis fuentes, presentando un recurso de protección. Una garantía jurisdiccional de acción de protección, porque sistemáticamente se ha ido mermando el presupuesto de la función judicial. Mientras la población crece, los números de servidores judiciales decrecen. Tenemos una falencia de más de 200 juzgadores que han sido separados en los últimos 10 años y no se han completado estos tribunales. Servidores judiciales apartados. Esto es lo que está haciendo la demora en el despacho de causas. Dese una vuelta aquí por la unidad judicial de Manta, dese una vuelta por la unidad judicial de Puerto Viejo. Estos recursos son para repotenciar todos los complejos judiciales. Así es, y son recursos que sistemáticamente han sido separados de la función judicial. Me parece perfecto, pero ¿por qué esta solicitud de presupuesto lo hizo a título ciudadano y no como representante del Consejo de la Judicatura? Es decir, solicitando al Pleno del Consejo de la Judicatura que precisamente le autorice a hacer estas gestiones. Porque no he perdido mi calidad de ciudadano y pese a hacer las gestiones institucionales, poco o ningún oído prestó el Poder Ejecutivo. Y al no prestar poco o ningún oído, algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. El no hacer nada, eso es otro acto de corrupción. El no hacer nada como lo que sucede en Canoa, que poco o nada veo que les interesa, eso es más indignante. Y mientras hayamos personas dispuestas a pelear por los derechos de todos, aquí estamos, frontales, firmes. Perfecto, mi querido doctor Wilman Terán. Muchísimas gracias por participar en este diálogo, en esta conversación, en los estudios de Noticias Oromar. Y nosotros lo único que exhortamos es que esta institución, el Consejo de la Judicatura, debe y debería de ser una reserva moral. Por tanto, sus miembros, sus vocales, deben de actuar con principios con moral, precisamente porque son los que examinan toda la administración de justicia. Aquí me tiene con toda la moral en alto. ¿Hay alguna tacha de moral? ¿Alguien me ha hablado sobre algún acto de corrupción? ¿Me han investigado hasta el último? No estoy puntualizando a ninguna persona. La ciudadanía lo sabe. Estoy hablando como institución, porque lamentablemente y la moral está toda desde nuestras palabras. La institucionalidad está degradada y es lo que nosotros como ecuatorianos y así estoy queremos, luchando aspiramos, por levantar el señorío de la función judicial. Bueno, vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Y avanzamos con más información y entrevistas en Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Francisco Bravo, a quien también saludamos y le damos la bienvenida, precisamente para conversar algunos temas relacionados a cómo está el sistema o el aparataje de justicia en nuestro país. Mi querido doctor, la Corte Constitucional tiene en la mira al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por desacato a una disposición y nuevamente se suspende el proceso de selección
del Contralor General del Estado. ¿Quiénes o de dónde provienen estos intereses oscuros que merodean estas instituciones? Muchas gracias, un saludo fraterno a usted, Pedro, y a todos quienes están sintonizando Oromar a esta hora de la mañana en nuestro territorio ecuatoriano y en todo el territorio global. Efectivamente, hoy el país tiene muchos golpes institucionales, hemos visto titulares en diversos medios de comunicación de lo que está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana y al interior del Consejo de la Judicatura, que usted entrevistó hace unos momentos al presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que son cosas parecidas, tienen allí similitudes en cuanto a los bullados casos que están pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que aquí el problema existe en una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, no en el Pleno, porque el Pleno se compone de 7 miembros, pero al momento son 5 quienes han estado en el tratamiento de una veeduría. ¿Dónde nace el problema? ¿O dónde radica la situación? Para brevemente explicarlo. Pues se presentan 2 ciudadanos de aquí de la ciudad de Puerto Viejo a solicitar el día 12 de mayo, ojo, 2 días antes de la posesión de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, se presentan 2 ciudadanos. El señor José Antonio García se presenta con una señora de nombre Betty Moreira, presentan ellos una solicitud de una veeduría para revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana le niega la inscripción de esa veeduría y resulta que van y presentan ante un juez de la ciudad de Montecristi, respaldado jurídicamente por el señor Vinicio Tapia. Ellos presentan una acción de protección para que a través de una sentencia se pueda evaluar al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Al Consejo de Participación Ciudadana a que se cree esa veeduría. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? En ese momento la subcoordinación de Participación Ciudadana del Consejo de Participación avala esa veeduría para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Y por qué está blindado este proceso? Y además, ¿por qué se coarta esa participación ciudadana que está establecida dentro del derecho constitucional? Mire, Pedro, aquí hay 2 situaciones. Recordemos que ¿dónde nace el Consejo de Participación Ciudadana transitorio? Nace de una consulta popular en el cual en esa consulta habían preguntas de consulta y de referéndum. Y resulta que la pregunta 3 del referéndum del año 2017 crea o le da facultades a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y mire usted, Pedro, las incoherencias que se dan en nuestros medios, o en nuestro medio. Resulta que el señor Vinicio Tapia apoya esa consulta popular del año 2017. Hay una contradicción entonces. Y resulta que ahora presenta, él jurídicamente se presenta a presentar la acción de protección para pedir que se revisen las acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Entonces, ¿qué pasó? Todas las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorios fueron blindadas con un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y cómo se lo evalúa, cómo se le hace el seguimiento, si su actuación es buena, no es buena? Bueno, si recordemos si de moral, que la etcétera. Corte Constitucional, para emitir el dictamen para blindar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, tuvo que considerar todos los aspectos, pues. Claro. Porque la Corte Constitucional no actúa en desafuero, actúa revisando pormenorizadamente todos los detalles y los elementos constitucionales y legales. Ahora, mi querido doctor, ¿y el Consejo de Participación Ciudadana que preside el doctor Allen Membera, en qué ha incurrido? ¿Hay un desacato, un posible desacato? ¿Hay la probabilidad o se prevé que la Corte Constitucional destituya al presidente y a algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Pero por supuesto, la Corte Constitucional va a actuar, así como actuó la Asamblea Nacional cuando llevó a juicio político a 4 consejeros que pretendieron revisar las actuaciones del transitorio. Pero aquí hay algo más allá, no nos olvidemos que esos consejeros que están actuando en este tema de la revisión de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, así como también ya intentaron revisar la designación de la Fiscal General del Estado,
Estos señores consejeros, no nos olvidemos que ellos están hipotecados. Ellos tienen una hipoteca abierta. Es decir, podría ir más allá. Ellos tienen un pacto con el diablo. Y ese pacto es que lo va a llevar a la hoguera, lo va a llevar a la caldera. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo así, a rajatabla, están cumpliendo todos los designios de quienes apoyaron a esos candidatos. Doctor, ¿usted cree que esta aparente veeduría ciudadana es maniobrada, manipulada y probablemente exista una confabulación con los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, buscando qué? Bueno, hay mucha coincidencia. El señor Allen Berbera, cuando salió esta decisión del juez de Montecristi, él salió muy suelto de huesos a decir de que ahora sí la ciudadanía tenía la facultad de revisar las actuaciones del transitorio. Sí. Pero si usted lo ve, ya está dando retro en estos momentos el señor Allen Berbera y está dando retro en curva. Claro. Porque cuando se da retro en curva hay mucho peligro de un volcamiento. En estos momentos la suerte de los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana está echada. La Corte Constitucional tiene que destituirlo de sus funciones. Hay una inminente destitución del presidente y de los consejeros. Por supuesto. Ellos tienen que ser restituidos porque ya no es el primer intento, es el segundo intento. El presidente Vera dice que el Pleno no ha tomado ninguna decisión, que esto es prácticamente una decisión o voluntad ciudadana y que ellos no han todavía optado por hacerle el seguimiento que están solicitando los ciudadanos a través de esta veeduría. El señor Vera puede engañarse a él mismo, puede a lo mejor engañar a quienes están a su lado, pero no puede engañar al pueblo ecuatoriano ni tampoco puede engañar al Pleno de la Corte Constitucional. Hay un claro intento, un segundo intento de desestabilizar la institucionalidad del país a través de la revisión de las actuaciones del transitorio que fue blindada por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene que marcar un precedente, así como lo marcó la Asamblea Nacional, en cuanto a la destitución de estos señores. O sea, la intención es apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para buscar la impunidad de quién o quiénes. Oiga, quieren apoderarse de la Corte Constitucional porque todos los recursos extraordinarios van a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que las sentencias que hoy tienen los prófugos, que tienen todo este esquema de la, ahí sí, como dijo el doctor Terán, que estuvo en su momento, de esta estructura de la delincuencia organizada y de la política organizada. ¿Se ha escuchado que dijo? Delincuencia política fue que dijo. Delincuencia política organizada. Esta delincuencia política organizada que hoy vemos que se quiere tomar por asalto a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el órgano constitucional de última data, de última instancia, es la Corte Constitucional. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están buscando? Tener allá, en la Corte Constitucional, a bláteres para que cuando vayan a la revisión a la Corte Constitucional, los recursos extraordinarios, resulta que les den la benevolencia y busquen la eterna impunidad. Pero probablemente tenga una salvedad el presidente del Consejo de Participación Ciudadana si es que se lo quiere destituir, y es que ha manifestado que pedirá medidas cautelares al sistema interamericano. ¿Esto evitará esa destitución o es inevitable? Como se dice en nuestras campiñas, después de rayo caído no hay magnífica que valga. La suerte del señor Vera está echada y eso les pasa por ser obsecuente a su jefe. Lo que su jefe les está diciendo, ellos lo están cumpliendo y ahí están las consecuencias. Han entregado el alma al diablo y hoy van a pagar en la caldera. Claro. Y hay algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que se están lavando las manos y quieren dejar solo al mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, aunque todos ya participaron en este proceso aquella vez en el caso del supuesto plagio de la tesis de la fiscal, que también la querían o buscaban a toda costa destituirla. Ya se desvalentonaron, estaban valientotes porque creían que iban a tener una mayoría en la Asamblea Nacional, estaban valientotes porque creían que iban a ganar la presidencia de la República. Pero aún falta todavía para eso.
yo veo que ya la suerte está echada. Dos cosas que están echadas. La suerte de esa mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y la suerte de la segunda vuelta. Y mire, aquí hay situaciones que son clarísimas. Lo que buscan es dar un golpe institucional para dejar en la impunidad todos los atracos, y entre ellos los atracos de los fondos de la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Perfecto, mi querido doctor Francisco Bravo, muchísimas gracias como ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, haciendo estos análisis que son sumamente importantes y en realidad nos deja preocupados, con incertidumbre, mucho más aún cuando el país vive momentos terribles, difíciles. Hoy quienes están administrando justicia están queriendo hacer lo que le da la gana y básicamente es para contribuir con quienes están detrás moviendo los hilos como titiriteros para apoderarse nuevamente de estos poderes o de estos organismos de control. Lamentablemente así está nuestro país. Primero ellos y después los ciudadanos. A nuestra pausa publicitaria ya volvemos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Estamos de vuelta, seguimos con más información en Noticias Oro Mar. La Armada del Ecuador, a través de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular, informó la caída al mar de un helicóptero del buque pesquero Doña Lucía, con 2 tripulantes a bordo a 200 millas al oeste de la isla Isabela, en el archipiélago de Galápagos. Los fallecidos son el piloto Gunter Guerrero, de 28 años de edad, quien deja a un menor en la orfandad, y el copiloto Julio César Zambrano Panta, de 48 años. Ambos residían en la parroquia Los Esteros de Manta. Los familiares esperan que los cuerpos arriben a tierra en las próximas horas. El Centro de Operaciones Insular se encuentra realizando las coordinaciones correspondientes con la activación del Plan Salvamiento, Búsqueda y Rescate. Bueno, nosotros tenemos un dolor inmenso en el corazón. Nos notificaron hace unos 10 minutos el fallecimiento del piloto Gunter Guerrero Gómez, esmantense, ecuatoriano, piloto del buque pesquero Doña Lucía. Hace 10 minutos nos dieron la noticia que era confirmado el siniestro. No tenemos exactamente el horario, pero a las 5 de la mañana se dejó se terminó el contacto con el helicóptero, donde ya existía por fuentes extraoficiales que había un fallecido, que es el señor Panta. Lamentablemente también una pérdida para su familia. Y a nosotros nos confirmaron la pérdida de Gunter hace unos 10 minutos aproximadamente por parte de la empresa. Consternado de esta terrible noticia porque a mi otro cuñado le pasó lo mismo. Ya perdimos a un cuñado y ahorita otra vez. Lamentable lo sucedido. Y en el kilómetro 4 de la vía Chone-Santo Domingo de los Áchilas se suscitó un siniestro vial que cobró la vida de un chofer. Más detalles en el siguiente informe. La mañana de este miércoles 20 de septiembre en Santo Domingo de los Áchilas se registró un siniestro de tránsito en el kilómetro 3 de la vía Chone, el cual se habría ocasionado por un vehículo que intentó curvar en U al ver que agentes civiles de tránsito se encontraban en el sector. Este incidente involucró a 4 vehículos. Hizo una maniobra de dar la vuelta en este sector y aparentemente fue lo que ocasionó el siniestro de tránsito. Quienes se encontraban en uno de estos vehículos comentaron los minutos de terror que vivieron. Y viene y se ronza contra el mío y ahí se dio la vuelta allá abajo. Este siniestro dejó un número aproximado de 4 heridos y de manera preliminar se conoció que uno de los conductores habría perdido la vida minutos después de ser trasladado a una casa de salud. Un conductor se dio a la fuga, los conductores y pasajeros de 2 vehículos se encuentran estables. Quienes forman parte de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, llegaron hasta el lugar para realizar el peritaje correspondiente en cuanto a este siniestro de tránsito y cumplir el proceso con los vehículos involucrados. Y con deportes prácticamente estamos llegando a la parte final. A todos ustedes, muchas gracias por su amable atención. Buenos días, felicidades.